Juntos, el que sacia el bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oramos. Dios, gracias por tantas bendiciones, tanta misericordia, Señor. Gracias porque ha sido una semana para muchos muy intensa. Señor, gracias porque en tu misericordia y amor nos permites estar en esta institución, preparándonos para el ministerio que tú nos has encomendado. Y Señor, gracias te damos por los maestros, por cada uno de nosotros, los directivos, que hoy concluimos una semana de actividades, Señor. Pero hoy nos reunimos con el propósito de glorificar tu nombre, porque sabemos que todo proviene de ti. Y Señor, desde este momento te entregamos estos alabanzas, esta meditación de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios, como dice el salmo que acabamos de leer. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a cantar a nuestro Dios y dice su palabra en Filipenses, que todo lo estimamos por basura. ¿Por qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Vamos a cantar el himno 518, al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque Él vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque Él vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el
Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque Él vive en mi corazón. Amén. Lucas 24, del 2 al 3 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Himno 125, la tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo. El alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Venció, y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Pueden ocupar su lugar. Los invito a que sigamos buscando nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias nuevamente en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, busquemos el capítulo 2 y vamos a leer alternadamente del 1 al 13. Pongámonos de pie. Repito, 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Un buen soldado de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. En el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Palabra fiel es esta: somos muertos con Él, también viviremos con Él. Juntos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hoy tenemos la oportunidad de tener al hermano pastor Miguel González. Él viene de la iglesia cristiana El Alfarero en Atizapán y hoy nos va a compartir la palabra de Dios en este tiempo. Hermano, pase bienvenido. Buenos días. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija en este tiempo y que la palabra expuesta y recibida sea para bendición de cada uno de nosotros. Dios, te damos las gracias por tantos privilegios que tú nos das como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, también por haber tenido a bien llamarnos al ministerio y poderte servir para dar honor y gloria al único nombre que es digno de merecerla. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí con todos mis hermanos, con siervos nuestros, para buscar en tu palabra ese mensaje que traerá alivio, consuelo, dirección y corrección a nuestras vidas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y que al final podamos decir: ciertamente entre nosotros ha estado Jehová de los ejércitos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Déjenme platicarle rápidamente algunas cosas que considero importantes. Yo acepté al Señor Jesucristo un domingo 9 de enero de 1977. Han pasado 41 años de que yo recibí a Jesús en mi corazón. Yo fui invitado a una iglesia bautista allá en la delegación Azcapotzalco, en la colonia Clavería. La iglesia es la iglesia bautista Betel. Ahí recuerdo que entré al templo y busqué la parte más lejana porque me avergonzaba, me daba pena que la gente del lugar, porque yo vivía en la colonia, me viera entrar a una iglesia protestante. Así que me senté en la parte final del templo y aquel pastor, el hermano Manuel Martínez Garibay, empezó a hablar acerca de el hijo pródigo, y al final del sermón yo estaba al frente recibiendo a Jesús en mi corazón. Eso fue un 9 de enero de 1977. En enero de 1980 Dios ya me había puesto como misionero en un lugar de la delegación Azcapotzalco, ahí en el Rosario, y ahí comenzó nuestro ministerio hace 38 años. ¿A qué nos hemos dedicado estos 38 años? Básicamente ha sido a plantar iglesias. Hemos llegado a un lugar, ahí Dios nos ha bendecido. Cuando ya la congregación está lista para formalizarse o formarse, Dios pone un pastor y nos vamos a otro lugar, y así hemos estado por 38 años. Hoy estamos trabajando en una obra nueva aquí en México Nuevo, en Atizapán de Zaragoza. Tenemos aproximadamente un año de haber comenzado la obra y apenas 5 o 6 meses en el lugar en el que estamos. Pero Dios ha sido bueno y nos ha mostrado su misericordia. Quiero decirte también que el día de hoy quiero hablarte un poquito acerca del llamamiento. Yo recuerdo que Dios me llamó cuando yo estaba
deseoso en mi corazón de ser un arquitecto. Desde que yo era pequeño, yo pensaba en ser arquitecto. Recuerdo que mis papás se separaron cuando yo era muy pequeño y mi madre siempre vivió con mis abuelos en una casa muy pequeñita, prácticamente era una vecindad. Y entonces yo siempre soñaba y pensaba, el día que yo crezca, el día que yo termine mi carrera, quiero ser un arquitecto porque le voy a construir la casa más grande, más bella, más hermosa a mi mamá. Y soñaba con con ese anhelo de mi corazón de que algún día pudiera construirle algo bello a mi mamá. Pero cuando yo entro a la preparatoria y Dios empieza a tratar con mi corazón y me empieza a llamar, yo le dije, Dios, realmente no me gustaría que eso sucediera. Yo siempre he soñado con un día llegar y construir y edificar una casa para mi mamá. Y me acuerdo que luchaba yo tanto y estando en el único lugar donde yo podía leer mi Biblia porque toda mi familia era católica y no me aceptaban que yo estuviera leyendo la Biblia. Recuerdo que en el baño de mi casa estaba leyendo la Biblia y abrí la palabra en Mateo capítulo 4 y de pronto encontré un pasaje que decía que Jesús se acercó a una barca y encontró a unos pescadores y entonces le dijo a Pedro y a Juan, los voy a hacer pescadores de hombres. Ese día yo entendí que Dios no estaba en contra de mis planes y deseos. Él quería que yo fuera un arquitecto, pero de hombres. Por eso el día de hoy espero que la palabra expuesta y lo que quiero compartir contigo te edifique, te haga crecer, te haga sentir una pasión, un amor por Jesucristo, de tal manera que estés dispuesto a entregar tu vida hasta la última gota de sudor, hasta la última gota de sangre, de tal manera que tú puedas decirle a Dios, Dios, te amo tanto que lo que tú quieras hacer conmigo, estoy dispuesto a hacerlo. Quiero que vayas al pasaje que hemos leído. No quiero que califiques mi sermón. Yo un día estuve en aquel lugar y nos ponen a calificar los sermones. Yo seguramente voy a romper con todas las reglas de la homilética, pero quiero que pongas atención en cada uno de los versículos que hoy trataremos de reflexionar y pensar en ellos. El primer versículo que quiero que tú veas es en el versículo número 1 que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros no podríamos entender este pasaje si no pudiéramos ver una imagen, no sé si aparezca la imagen, pero hay una imagen ahí, una imagen de una cárcel, es la cárcel de Mamertina en Roma. Dice los historiadores que ahí se encontró Pedro encerrado y también el apóstol Pablo. Lo curioso de esta mazmorra o de esta cárcel es que se llevaba al prisionero a ese hueco, le aventaban al hueco y de pronto el hueco tenía un hoyo. Apenas si cabía el cuerpo de un ser humano. Empujaban al preso y lo dejaban caer a un lugar más profundo. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Pedro. Era un lugar oscuro. Hoy, porque es un museo, le ponen luces, pero realmente era un lugar oscuro. Era un lugar insalubre, era un lugar maloliente, era un lugar donde poco se podía ver, poco se podía hacer, pero fue en un lugar como este donde el apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Es impresionante, es increíble. Y es increíble que estando en un lugar tan inhóspito, tan espantoso, tan horrible, podría decirle a los hermanos de Filipos, gócense, alégrense, porque no hay cosa más bella y hermosa que haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Y de pronto Pablo empieza a escribir después de haber estado varias veces prisionero y entendiendo que se acercaba el final de su vida y entendiendo que le quedaban tal vez pocos meses o pocos días de vida, le escribe a un amigo muy amado llamado Timoteo y le dice, Timoteo,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si tú has sido llamado, si Dios ha tocado tu corazón y te ha invitado a participar en el ministerio, seguramente la primera pregunta que tú te hiciste, como yo me la hice, fue: Señor, ¿qué viste en mí? ¿Cuál fue la virtud que hizo que tú desviaras tus ojos y dijeras: ese varón me sirve para la obra del ministerio? Y muchas veces le pregunté eso a Dios y buscaba en toda mi vida, trataba de encontrar algo que fuera realmente importante, apropiado, hermoso, que dijera: esto es la razón por la cual Dios me invita a trabajar en el ministerio. Pero ¿qué crees? Por más que daba vueltas y vueltas y vueltas, no encontraba virtud alguna en mi persona. Dios no nos llama porque tengamos virtudes. Dios no nos llama porque seamos excelentes. Dios no nos llama porque seamos inteligentes. Dios no nos llama porque seamos capaces. Dios nos llama por su gracia. ¿Y sabes qué es la gracia? Yo sé que tú has escuchado muchísimas palabras, muchísimas clases sobre la gracia. La gracia no es otra cosa más que el amor que Dios ha tenido por ti y por mí y que no merecemos. Y solamente ese amor es el único que puede sostener nuestra carrera y nuestro trabajo en el ministerio, porque es el amor de Dios, solamente el amor de Dios el que nos permite entender y saber que somos capaces de llevar a cabo una tarea tan importante como la del Evangelio. Te lo voy a decir en otras palabras. Si lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no es suficiente, nada es suficiente. Si la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario no te mueve a fortalecer tu corazón, porque dice: esfuérzate en la gracia, no pierdas tu comunión con Dios, no pierdas tu relación de amor con el Señor, no permitas que el amor que Dios tiene por ti, el amor que tú tienes por Él, se enfríe. No lo permitas. Y la única forma y la única manera es crecer, fortalecernos en la gracia. Cuando dice esfuérzate, más bien está diciendo: fortalécete en el poder, en la fuerza del Salvador, de tal manera que tú te sientas capaz, que te sientas poderoso, que Dios pueda ponerte adelante de la tarea sabiendo que la vas a lograr hacer. Fortalécete en la gracia. ¿Qué has recibido de gracia? Recibiste la salvación por gracia. Recibiste el perdón de los pecados por gracia. Recibes la palabra de Dios día con día por su gracia. Entiendes que el Espíritu Santo obra en tu corazón y hace cambios radicales en tu vida por la gracia. Cada vez que te sientas a la mesa y disfrutas de un platillo, es por la gracia de Dios. Y cada vez que te levantas sin ningún dolor en tu cuerpo, es por la gracia de Dios. Y cuando tienes la enfermedad que te imposibilita para hacer muchas cosas, es la gracia de Dios el que te permite levantarte nuevamente para enfrentar la tarea que Él te ha propuesto. Es la gracia. Todo lo que haces, todo lo que recibes, todo lo que logras hacer en el ministerio es solamente resultado de la gracia de Dios. Es solamente el resultado de tu comunión con el Señor Jesucristo. Eso es lo más valioso. Yo quiero imaginarme a este Pablo encerrado en aquel lugar, en aquella mazmorra, con aquella situación tan adversa, diciéndole a Timoteo: no dejes de buscar a tu Señor Jesucristo. No pierdas lo más valioso de tu relación con Él. Lee la Biblia. Ora. No dejes de amar a los hermanos. No dejes de servir a aquellos que están en necesidad. No hagas acepción de personas. Recuerda que es la gracia de Dios quien te ha permitido tener esta gran oportunidad de servirle. Quiero que pienses en una segunda idea. ¿Cuál es la expectativa o cuál fue de alguna manera la tarea encomendada? Quiero que vayas al siguiente versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es la tarea que Dios te encomendó? El Evangelio. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente lo que es el Evangelio, y el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio consta de 3 grandes verdades: que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Esas 3 grandes verdades son hermosísimas noticias. Cristo se murió por tus pecados. Cristo fue sepultado para olvidar tus pecados. Y Cristo resucitó al tercer día para que seas vencedor sobre tus pecados. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Y Dios te la encargó a ti. Es la buena noticia que cambia, que transforma, que hace diferente al mundo en el que vivimos. Y Dios te lo confió a ti. Esa es la tarea encomendada. Y Dios espera que tú seas fiel, que no falles, que no dejes de compartir la Escritura, que no dejes de hacer las cosas que a Él le agradan. De alguna manera lo que te está diciendo es: cree, enseña, predica y vive el Evangelio. Vive para el Evangelio. Nunca vivamos del Evangelio. Esta segunda idea tiene que ver con algo que nosotros hoy en día estamos viviendo y que es terrible. El Evangelio hoy se vende. ¿Tú has escuchado de la palabra de Dios: de gracia recibiste, dad de gracia? Hoy en muchas iglesias y muchos pastores venden el Evangelio. Y es triste. Todo lo que hacen, lo hacen pensando en qué voy a recibir económicamente hablando. Se venden pensando que esa es la forma en la que Dios quiere y desea que se predique el Evangelio. Y tú y yo sabemos que no es así. Hay cientos de personas que se han hecho ricos o millonarios por vender el Evangelio. Quiero decirte que cuando yo fui llamado al ministerio, mi pastor un día me llamó y me dijo: Miguel, ¿sabes lo que significa que Dios te haya llamado al ministerio? Que nunca vas a ser rico ni millonario, pero Dios va a bendecir tu vida. Tengo 38 años de no ser rico ni millonario, pero Dios ha bendecido mi vida. Me siento feliz, pleno, me siento contento de saber que lo que hago es la voluntad de Dios. Esto me ha traído muchos problemas. Cuando yo he puesto en primer lugar el Evangelio, me ha traído problemas. Fíjate, en una ocasión un grupo de jóvenes me invitó a que predicara sobre la santidad, y prediqué sobre la santidad. ¿Y sabes cuándo me volvieron a invitar? Nunca más, porque predicamos el Evangelio. Por eso, en alguna ocasión tuve que decirle a aquellos líderes o aquellos pastores que estaban al frente de una iglesia que lo que hacían era robar, que era mentir, que era engañar. ¿Y sabes qué sucedió? Que al muy poco tiempo me llamaron diciéndome: ¿qué crees? Ya no tenemos dinero para pagar tu sueldo. Pero no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Esa es la tarea encomendada: predicar, enseñar, creer y vivir el Evangelio. Una tercera idea es: ¿qué expectativas tiene Dios de ti? Quiero que veas estas 3 figuras que tú ya conoces. Dice que debes de ser un soldado. ¿Sabes que cuando uno llega a ser pastor de una iglesia, y esta iglesia crece, y nos olvidamos de lo que dice el libro de los Hechos? Dice: y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿No lo dice así? Si no lo dice así, déjamelo, porque creo que mi Biblia sí lo dice así. Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero a veces los pastores piensan y creen que la iglesia crece porque son muy buenos, porque son muy fuertes, porque son muy simpáticos, porque son muy agradables,
porque saben hacer bien las cosas. Cuando la Biblia dice, y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y cuando el pastor se envanece y cree que es capaz de llevar a cabo la obra de Dios sin Dios, entonces pasan cosas terribles y espantosas. Recuerdo también a un pastor estando en su oficina, una oficina hermosa, elegante, sentado, me dijo así: mira, en esta iglesia yo mando. Yo soy el que pongo y yo soy el que quito. Y al que no le guste, que se vaya. Qué soberbia, qué altivez. Dice este pasaje de la Escritura: tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa ser soldado? Quiero decirte que lo que te está diciendo Dios es que nunca serás teniente, nunca serás capitán, nunca serás general, ni siquiera llegarás a ser cabo. Dios quiere que seas soldado. ¿Sabes qué significa ser soldado? Obedecer, 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 obedecer. Dios te llamó a este hermoso ministerio para que seas obediente. La segunda figura que tú encuentras ahí dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El ministerio debe de ser llevado con honradez, con integridad, debes de ser de una sola pieza. Tu objetivo debe de ser la meta. ¿Y cuál es la meta? Alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Mira, yo estoy aquí delante de ti y tengo que decírtelo con toda honestidad. A pesar de tener 38 años predicando el Evangelio, mi esposa lo sabe, yo temblaba al entrar aquí. ¿Y sabes por qué? Por dos razones. La primera, porque yo no soy mejor que tú. Yo he fallado muchísimas veces. Y las muchas veces que he fallado, Dios me ha levantado. Porque la segunda cosa que quiero que sepas, por la cual a veces uno tiembla aquí, cuando va a predicar el Evangelio, es porque uno sabe y entiende que el reto que Dios pone delante de nosotros es demasiado alto y a veces nos sentimos que no somos capaces de llevarlo a cabo con nuestras propias fuerzas. Entonces tenemos que doblar nuestra rodilla y decirle a Dios: Dios, no permitas que yo falle, no permitas que yo pierda de vista el objetivo, que yo no pierda de vista la visión que tú tienes. ¿Y cuál es la visión de Dios? Dice que la visión de Dios es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la visión de un ministro de Dios? La salvación del mundo en el que vive. ¿Qué estás haciendo para que otros encuentren a Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás entregando de tu vida para que otros doblen su rodilla y reconozcan que Jesucristo es el Señor y Dios? Dice: no pierdas de vista el objetivo, no pierdas de vista la meta, no pierdas la visión que Dios tiene. Yo no sé si alguna vez has pensado en Juan, el apóstol. Pero dice la Escritura que Juan se recostaba en el seno, en el pecho del Señor Jesús. Yo quiero imaginarme a ese Juan recostándose y de pronto escuchar cómo bombeaba el corazón de Jesús. Yo quiero pensar que Juan disfrutaba escuchar el corazón de Jesús. Muchos de nosotros pasamos años sin disfrutar el latido del corazón de Jesús, porque el único latido que escuchamos es el nuestro. Hemos perdido de vista que el corazón de Dios es que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. La otra figura dice: considera lo que digo, porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Sabes qué es el ministerio? El ministerio es trabajar,
y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y nunca dejar de trabajar. Eso es el ministerio. ¿Sabes que una de las grandes tentaciones que el diablo pone al ministro es la flojera y la pereza? Yo un día también estuve en este seminario y sé lo que significan las últimas semanas cuando ya vas a graduar. Me acuerdo que faltaban como 2 semanas para graduar y yo empecé a tener un sueño recurrente. Te faltan créditos, te faltan créditos, te faltan créditos, no vas a graduar, no vas a graduar. Y me despertaba espantado. No, yo tengo que graduar, yo tengo que graduar. ¿Cómo que no? Tengo que graduar. Y un momento en el que dije, ay, qué bueno que ya se acabó el seminario, ahora sí, a descansar. A trabajar, a trabajar, a trabajar y a trabajar. No puedo olvidar una figura. Una vez que llegaba yo al templo de una iglesia, abrí la oficina pastoral y me encontré a un pastor tirado en un sillón reposet, con su mano atrás, contando chistes con la secretaria. Qué terrible. Pero es cierto. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Que entendamos que el labrador, para recibir el fruto, tiene que trabajar primero. Sé que tengo poquito tiempo y trataré de aprovechar lo último que me queda. Nunca permitas que el diablo te haga perder la visión correcta en el ministerio. Quiero que vayas al versículo 8. Si lo puedes subrayar o lo puedes grabar en tu mente y en tu corazón, hazlo. Dice ahí así: acuérdate de Jesucristo. Cada vez que vayas a hacer algo, por pequeño o insignificante que sea, acuérdate de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él, mi hermano, aceptó que golpearan su espalda, prácticamente hasta deshacerla. Él aceptó caminar un corto camino, pero largo, por lo pesado de su cruz, al Gólgota, acordándose una y otra vez de ti y de mí. Ese mismo Jesús que estuvo dispuesto ya en aquella cruz a ver cómo perforaban sus manos y sus pies y cómo golpearon su rostro tantas veces hasta desfigurarlo, y cómo aquellas personas, burlándose de él, le escupieron su rostro, y cómo pusieron una corona de espinas que, encajándosela en su cabeza, trajo también hemorragias. Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Acuérdate de Jesucristo. A veces estamos más preocupados por las personas, por quedar bien con los hombres, que por quedar bien con el Señor Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Trato de hacerlo siempre. No siempre lo logro, pero piensa en eso. Yo quiero imaginarme a este hombre en aquella mazmorra. ¿Qué lo movía a mantenerse firme? ¿Qué hacía que él tuviera gozo en su corazón? ¿Qué le permitía tener esa esperanza gloriosa de ver el rostro de Jesús? Que se acordaba constante y continuamente de lo que Jesús había hecho en su vida. Termino entonces. ¿Recuerdas aquella historia magnífica de Pedro con Jesús
donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y de pronto Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús insiste y le dice: Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le dice: te quiero, maestro, te quiero mucho. Y entonces Jesús le dice: Pedro, ¿de veras me quieres? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te quiero. Muchas veces hemos predicado y enseñado y escuchado este pasaje de la Escritura, pero ¿qué realmente le estaba diciendo Jesús a Pedro? Porque Pedro no puede contestarle como Jesús le pregunta. Es muy sencillo, muy simple. Jesús le está diciendo: Pedro, ¿me amas con la misma intensidad con la que yo te amo? Y Pedro, siendo muy honesto, dice: no, Señor, yo te quiero. Y les vuelve a insistir y le dice: Pedro, ¿de veras no logras amarme con la misma intensidad con la que yo te amo? Y le dice Pedro: Señor, es que yo te quiero y te quiero un montón. Y entonces Jesús, entendiendo, le dice: Pedro, ¿de veras me quieres? Y le dice: sí, Señor, te quiero mucho. Y ahí no termina el pasaje. Dice que el pasaje continúa y de pronto Jesús le dice: un día alguien te llevará a un lugar donde tú no quieres ir y serás llevado. ¿Sabes a qué lugar iban a llevar a Pedro? A una cruz. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro: hoy, Pedro, me quieres, pero un día me vas a amar con la misma intensidad con la que yo te amo. Porque Pedro, hermanos, fue llevado a una cruz. Y estando en esa cruz dijo: por favor, que sea de cabeza. No soy digno de ser crucificado como aquel que murió por mí en aquella cruz. Pero Pedro, hermanos, llegó a amar a Jesús con la misma intensidad con la que él lo amó. Mateo murió a espada. Marcos fue arrastrado por caballos por las calles hasta destruir su cuerpo. Lucas murió ahorcado. Juan fue puesto en un gran lugar de aceite caliente, quemando su cuerpo, y después fue llevado a una isla donde prácticamente a los 100 años murió viejo. Pedro fue crucificado. Santiago fue arrastrado también. Jacobo fue decapitado. Natanael fue desollado. Le arrancaron su piel completamente. Andrés murió crucificado en una cruz. Pero dice que 2 días duró su agonía. ¿Y qué hizo en estos 2 días de agonía? Compartir el evangelio a los que le cuidaban. Judas, el hermano de Jacobo, fue muerto a flechazos. Matías fue apedreado y decapitado. Pablo fue torturado, encarcelado y decapitado. ¿Y Timoteo? ¿Usted sabe algo de Timoteo? Timoteo fue arrastrado por caballos hasta dejar su cuerpo deshecho. Cada uno de ellos no tuvieron un auto o una casa como hoy muchos predicadores tienen. No tuvieron un escritorio o una mesa donde se sentaron a escribir sus sermones. No tuvieron todo lo que tú y yo tenemos y que Dios lo ha puesto a nuestro alcance para que seamos capaces de servirle con mayor fuerza, con mayor potencia, con mayor vigor, con mayor alegría, con mayor entusiasmo, con mayor pasión, con mayor amor. Yo deseo que si no me vuelven a invitar está bien, pero que se vayan pensando que Dios está buscando hombres y mujeres que le amen con la misma intensidad con la que Él les ama. Vamos a orar.